Hola, hola, ¿cómo están? Hoy es otro domingo, hoy que estoy chascona, otro domingo de nuestra escuela textil, nuestra escuela libre textil. Eh, Hoy día tenemos como invitada a María José, que tiene un Instagram que se llama Punto y Línea sobre el papel. Que es, para que lo vayan a ver pronto, es súper experimental, me encanta cómo a través de las puntadas va experimentando y contándonos historias, que es una cosa difícil igual, ¿no? Eh, como a través del textil contamos historias. Por favor, cuéntenme si se escucha bien, si me veo bien. No me digan que estoy chascona así. Es que ya no sé qué hacer con este pelo porque creció. Entonces, no sé. Perdón el chasconismo. ¿Qué más? Quiero decirles que hoy es mi último día de moderadora. Y gracias, chiquillas. Pero la próxima semana, en el mes de octubre, les voy a contar lo que viene. Nos va a acompañar Karen Schmeiser. El domingo 4 vamos a tener con María Patricia Romero hacia un museo textil latinoamericano. Así que ese no se lo pierdan porque va a estar muy, muy interesante, como todos, como siempre. Eh, pero está súper bueno ese tema de la próxima semana, así que no se lo pierdan. Y el domingo 11 va a estar Scarlett Jabbar con Todas Somos Retazos y vamos a hablar brevemente sobre el patchwork, que me encanta el patchwork. Me encantaría tener la paciencia de poder practicarlo, de verdad me gusta muchísimo. Tengo un tema especial con el patchwork, así que también hay que estar aquí y no perdérselo. Son esas dos los que van a ver en octubre, porque ustedes saben que después tenemos aniversario 18 de octubre y también tenemos plebiscito. Y así que es algo importante que hemos calendarizado para que no haya ninguna charla que se vaya a topar o que vaya a molestar estos procesos que son importantes que estamos viviendo en este momento. Cosas como técnicas prácticas del día de hoy. La semana pasada aprendí que existen unas tarjetitas aquí abajo con preguntas. Así que las preguntas las vamos a hacer a través de de esas tarjetitas, por favor. Yo me voy a conectar aquí ahora. Se me había olvidado conectarme por acá para ver cómo... Sí, puede ser todo más rápido, ¿no? Así que no vamos a perder el tiempo. Yo hoy día ya no voy a rellenar más porque la semana pasada rellené demasiado. Como que me agoté un poco. Y entonces vamos con María José Durán. Yo sé que María José ya está aquí. Lo sé. Ahí está. Y buscar para que llegue. Y yo mientras me voy a conectar acá, en este otro espacio. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, bien. Yo no estaba segura si me habías visto porque, bueno, no sé, pues como que uno no está no estoy muy acostumbrada a compartir transmisiones en vivo, así que bacán, No, acá estamos. Sí, te vi todo el tiempo. buenísimo. Estaba ahí. Eh, qué bueno vernos las caras porque yo suelo poner igual en mi Instagram algunas fotitos así de... pero entiendo perfecto, hay gente que no lo hace. Y miré todo tu perfil y no tenía fotos y yo decía, ¿cómo será? Me gusta también ver, nos gusta también a todos, creo, como hacer conexiones entre el trabajo y el artista, ¿no? Como quién está detrás.
Y ver tus ojos ahora es bacán. Que Linda, ahora como que hago esa asociación entre tú y tu trabajo, que lo estuve observando para no llegar así tan desnuda a esta charla. gracias. Bueno, como ya dije, me gusta mucho tu trabajo. Creo que es súper eh, como investigativo, ¿cierto? Y que además cuenta historias. Y entonces esto es como bien difícil de hacer. Para ordenarnos, me encantaría, como siempre, preguntarte cuál es tu relación primera, tu génesis con el textil, y después vamos viendo cómo se mueve esta mañana. Muchísimas gracias por estar acá y Gra acompañarnos. no, gracias, para mí es muy, muy bacán estar, porque en verdad, y qué rico poder conocerte también. Eh, yo admiro mucho tu trabajo también, la meticulosidad, el oficio, me encantan las corbatas. Y la verdad es que, bueno, es cierto, en mi Instagram yo no tengo muchas fotos mías. Como que yo comencé ese Instagram con la idea de hacer, después de mucho tiempo de trabajar como en la sombra, se podría decir, eh, como que un día dije, ya, necesito mostrar lo que estoy haciendo. Y bueno, y ahí como uno entra en el ritmo de Instagram, pero nunca he querido poner muchas fotos mías, no sé por qué, como que lo ocupo más como un catálogo, Ujú. pero es cierto, uno necesita igual esa como parte de quién es esta persona que está detrás, ¿cierto? Y bueno, en relación a mi trabajo y cómo yo entro al textil, es, bueno, si uno mira como que excava un poquito hacia atrás en mi historia, yo crecí con mi abuela, mi abuela vivió conmigo toda la vida, y mi abuela materna, y ella estudió moda, ¿ya? Entonces yo tengo como esta memoria de ella siempre hablar de, yo estudié moda, y de hecho ella tejía mucho y costureaba mucho, hacía siempre ropa, ella iba a San Lorenzo. Hola a todas las que se están integrando y Te saludando. mandan muchos saludos, sí. Sí. Bueno, y ella trabajaba siempre haciendo ropita para la gente que vivía en San Lorenzo. Iba al campo y le costureaba la ropa a los niños, a las niñas. Y entonces como que siempre vi eso. Y después también como viendo por otro lado, también por la historia de mi mamá, ¿cierto? Su abuelo tenía una tienda de casimir en Santiago. Entonces están como todas estas historias claro, tienen que ver con el textil. Y bueno, y mis inicios del textil partieron cuando yo vivía acá en Chile, antes de viajar y todo, pero siempre han tenido que ver un poco como con un tema más de autocuidado y de entendimiento un poco de cómo funciona la vida un poco. O sea, como que he tenido siempre como este interés en querer sacar conclusiones de quién soy y para dónde voy y también y por qué estoy aquí un poco, como bien existencialista la búsqueda. Qué buena. Oye, ¿me Oye, escuchas? sí, te escucháis Sí, perfecto. ya, súper. El Casimir era nacional. Ay, me quedé pegada, perdón. Sí, sí, no, sí, sí, era la ovejita negra creo que se llamaba la tienda, porque hace poco como que estaba hablando con mi mamá Mm. y mi abuelo Jacobo era el que la tenía, ahí en el sector de Sí, yo telitas. creo, entre paréntesis, pienso que les debemos unas entrevistas así nuestra familia antes de que se pierda y saber esas historias textileras de antes. Creo que es un trabajo que deberíamos pensar, ¿cierto? Cada uno siempre intentar hablar con los abuelos, siempre intentar hablar con los tíos, con las tías que aún viven, Ujú. y recolectar esas historias porque ya de verdad no hay industria textil. Son muy poquitas las textileras que quedan. Entonces, eh, todo ese circuito que se hace entre las tiendas que tenía, que podía tener tu abuelo, no sé qué, y otras cosas, vamos formando una historia y vamos entendiendo de dónde venimos también. Exacto. Eh, Así que
conversa y grábales, grábales, y nosotros lo transcribimos aquí en la escuela, no sé, algo haremos. Sí, Creo que son importantes esas historias, sí, abuelitas. sí, o sea que yo creo que tiene que ver un poco con el origen de, en todos los niveles, ¿cierto? Como el origen de la industria textil en Chile, que como tú muy bien dices, ya está como obsoleta prácticamente. Eh, y también tiene que ver con estas como intereses de las familias por trabajar de ciertas maneras. Y eso a uno se le queda grabado. Yo tengo muy grabada en la mente, siempre mi abuelita se ponía como en la esquina de la cama, se sentaba ahí y trabajaba, y lo hizo hasta muy tarde en su vida, y bueno, no pudo seguir porque le dio como artrosis, creo, en los dedos, entonces para ella ya era muy difícil Mm. hacerlo. Pero, pero bueno, y la conversación que yo como en el fondo había pensado un poco, que también tiene que ver con la idea de los orígenes, ¿cierto? Porque eh, siempre he estado como muy, bueno, he crecido en la naturaleza y como que la vida me ha llevado por varios lugares donde yo me he visto como enfrentada a distintos universos de la naturaleza, y uno de esos han sido los insectos y bueno, los arácnidos, ¿cierto? Y las arañas. Y nada, pues pensando mucho como en la idea de estos seres que viven cerca de uno, que también están haciendo textil y que lo están haciendo sin ninguna idea preconcebida. O sea, esa es su naturaleza, ser arañas, hacer telarañas. Y para mí eso como que yo digo, wow, en verdad aquí lo que nosotros como seres humanos estamos haciendo en el fondo es hacer mímesis como de procesos, ya sea socioculturales, sociopolíticos, psicológicos, ¿cierto? Pero también está este ser, ¿cierto?, que está respondiendo como a otro orden de cosas, que también tiene que ver con un ordenamiento, ¿ya? Y por eso, bueno, tenía ganas como de contar un poquito de una muy pequeña investigación que hice en relación a la araña, porque no soy especialista, pero quería saber cómo tejen las arañas su telaraña y qué relación podría tener con las mujeres textileras, en particular, pensando en las mujeres. Eh, y de ahí voy a explicar por qué, pero en el fondo, bueno, la araña, ¿cierto? Sabemos que todos tienen como un poto y tiene como un cuerpo muy de mujer también, ¿cierto? Porque está como dividido en sus caderas, se podría decir. Pero bueno, ella tiene una glándula en la parte posterior a su pelvis, desde donde aparece como un líquido, ¿ya? Es una secreción. Y esta secreción es líquida y al aparecer, al salir de su cuerpo, se transforma en un hilo. Es una seda, y lo bonito es que no por el contacto con el aire, que esta seda, este líquido, se transforma en hilo, sino que por la fuerza en que la tira. Y al tirarla, Ah, mira. eh, sí, porque no es que el aire, la transformó en materia concreta, sino que la fuerza que la tira hace que las moléculas de este líquido se alineen y se transforman en una línea. Y bueno, entonces así es como nace el primer gesto de esta arañita para construir una telaraña, que es como la parte principal para, utiliza el viento. El viento es como su aliado para poder construir su telaraña. Y el punto, por ejemplo, si está en un árbol, une dos partes con esta primera como gesto, y después comienza a construir todos los que se llaman los diametrales, que en el fondo son como todas las líneas que nosotros vemos que son como los que hacen como un asterisco en el fondo. Y estos sirven para sostener la estructura de este tejido. Y luego están los radiales, que son los que están los que van Lo que haciendo hacen como el otro, claro. exacto, exacto. Es muy bonito pensar en que este ser, ¿cierto?, construye algo tan perfecto. Yo creo que todos nos hemos encontrado con arañas, y además a mí me conmueve mucho y me interesa mucho porque, como, claro, tengo un hijo, y acá en los Andes, donde hay una casa, en cualquiera, la casa de mis papás o en mi casa, si es que hay alguna caja, por ejemplo, oscura, yo sé que ahí hay presencia de alguna araña, ¿cachai? Como una araña de rincón, porque en Chile viven las arañas de rincón que son venenosas. Y entonces, bueno, eso mismo también me ha llevado como a investigar un poquito más. Y las arañas todas tienen distintos tipos de telaraña, ¿cierto? En general conocemos como la forma más convencional, entre comillas, circular, ¿cierto?
de la telaraña. Pero hay arañas como la araña de rincón, que hace una telaraña que es sumamente deformada, ¿ya? Ya. Yo no sé si esto tendrá que ver, porque no, ella, al eliminar este líquido, se podría decir, no tiene contacto con el viento, por lo tanto la tensión del hilo no existe esa tensión que podría otorgar el viento, entonces su telaraña es más irregular. Y luego hay otras arañas que hacen arañas en círculo. Por ejemplo, las tejedoras que saben tejer con 5 palillos, y una vez hice como un tubo tejido con 5 palillos. Sí, para hacer Ya, calcetines por ejemplo, se ocupa los claro, palillos. claro. Hay telarañas que son así, como un cilindro, que es como si fuese tejido. Sí, que quedan Otra, como unos túneles, ¿no? exacto, tal cual. Uno los puede encontrar como en las cortezas de los árboles, muchas veces uno los Sí. encuentra y ahí están ellas. Ahora, la araña, también hay como un estudio de que en el fondo ella también se queda pegada en su telaraña, ¿ya? Y Eh, pero, mueren, ¿o pero ¿cómo no? lo hace? Se pone un Ya. aceite en sus patitas. Ah, Tiene un aceite que permite que ella vaya caminando, como casi que flotando en esta, y ella no sea como trampa de su propia telaraña. qué heavy. Sí, yo lo encuentro como muy, y lo muy increíble que, y aquí es cuando yo creo que es muy cercana a la idea de como de ser humano, de mujer, es todo el cuerpo, cómo está involucrado su cuerpo en el quehacer de su telaraña. Mm. Porque ella incluso se come la telaraña. Si es que ella, por ejemplo, no le gustó o no le funcionó, ella va y se la come. Entonces Como que va existe, a desarmar. claro, claro, y para partir de nuevo en el fondo, para partir de nuevo. Qué Entonces, heavy. sí, yo lo encuentro muy lindo porque en verdad, o sea, como que muy inconscientemente la araña, ella está trabajando cierto, y esta es como la forma en la que yo decía como el textil y todas sus dimensiones, porque en el fondo la araña está utilizando esta telaraña para poder cazar, ¿cierto? Y ella ahí permanece, se cuelga, cuando no está cazando, está construyendo su telaraña, o sea, es totalmente una trabajadora, pero ella también tiene como una forma de hacer una mímesis, ¿cierto? Y esto es lo que yo creo un poco como de cómo se ordena la vida en el fondo, cómo ella está respondiendo ante una fuerza creativa que es parte que está presente en la vida, ¿cierto? En cómo crece una planta, eh, y ahí te imaginas me comiera el hilo cuando no me resulta. Ah, yo Porque, feliz, me lo comería, porque desarmar es lo más horrible, sobre todo cuando estás haciendo punto cruz, es ajá, horrible. Es lo peor desarmar. claro, porque en el fondo es como una línea continua, ¿no? Saldría un poco caro, pero bueno. Eh, entonces, bueno, esa historia en relación a nosotros, los seres humanos y las mujeres, ¿cierto? Porque en el fondo yo pienso, bueno, y llevándolo como a esta idea del arquetipo de la araña en los seres humanos, en las mujeres, que voy a leer como un pequeño texto que es la introducción de este libro de Mujer corre con lobos. Yo no sé, probablemente muchas de ustedes la conocen. Es de Clarisa Pincola Estés. Ella es una psicóloga y también es una mujer que vive en Estados Unidos, pero es mestiza. Ella se autonomina mestiza entre una mujer de México y nativa del sur de Estados Unidos. Y en el fondo aquí dice, tanto los animales salvajes como la mujer salvaje son especies en peligro de extinción. En el transcurso del tiempo hemos presenciado cómo se ha saqueado, rechazado y reestructurado la naturaleza femenina instintiva. Durante largos periodos, esta ha sido tan mal administrada como la fauna silvestre y las tierras vírgenes. Durante miles de años, y basta mirar el pasado para darnos cuenta de ello, se le ha relegado el territorio más yermo de la psique. A lo largo de la historia, las tierras espirituales de la mujer salvaje han sido expoliadas o quemadas.
Sus guaridas se han arrasado y sus ciclos naturales se han visto obligados a adaptarse a unos ritmos artificiales para complacer a los demás. No es ninguna casualidad que la pristina naturaleza virgen de nuestro planeta vaya desapareciendo a medida que se desvanece la comprensión de nuestra íntima naturaleza salvaje. No es difícil comprender por qué razón los viejos bosques y las ancianas se consideran unos recursos de escasa importancia. No es ningún misterio. Tampoco es casual que los lobos y los coyotes, los osos y las mujeres inconformistas tengan una fama parecida. Todos ellos comparten unos arquetipos instintivos semejantes, y como tales se les considera erróneamente poco gratos, total y congénitamente peligrosos y voraces. Bueno, en el fondo es como el sistema nos ha ido oprimiendo, ¿no? Como el sistema nos ha ido oprimiendo y nos ha ido alejando de nuestro lado más salvaje, del lado que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con el instinto, que tiene que ver con la tejedora, en el fondo, con descolonizarse, en el fondo, ¿cierto? De cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, cómo somos capaces de ser completamente nosotras y responder ante lo que naturalmente consideramos es válido, ¿cierto? Porque el sistema nos ha ido manteniendo ahí bajito. Entonces, eso, no sé. Dicen ahí que por favor dejes el nombre del libro. Muchas ya dijeron que era como su libro de cabecera, que lo tenían ahí en el velador, ¿cierto? Que había que leerlo. Se llama Mujeres que corren con los lobos y es como bestseller así, mega clásico. Sí. Para que lo busquen. Oye, con respecto a las arañas me quedé pegada cuando... ¿Qué pasa con no sé si sabes si solo las hembras hacen telas de araña? Por lo que yo he estudiado, sí, solo las hembras. Sí, pero no, tampoco soy experta, entonces claro, quizás hay millones de variedades, o sea, más que seguro hay millones de variedades, ¿cierto? Entonces lo más probable es que... Sí, alguien preguntaba antes si estabas hablando de una araña en específico o si estabas hablando de arañas en general. No, este es como una araña en general, pero por ejemplo, igual, al menos las arañas de rincón, ¿cierto? Que son tan venenosas, ellas siempre dicen que si tú encuentras una araña, entonces hay otra, porque está ahí la hembra y el macho, ¿cierto? Y generalmente la hembra es la grande, Claro. la poderosa en el fondo. Claro. Sí, yo también sabía que como que las hembras, bueno, en realidad estoy puro blufeando, no me escuchen. Solo sé que claro, que siempre las hembras son más grandes en este caso, que son las que te van a asustar y todo, y que los machos son más bien pequeños. Si alguien quiere hacer preguntas o tenemos unas tarjetitas abajo que salen de preguntas, por favor, para que no se nos pierdan. ¿Qué hora es? Ah, no, tenemos mucho rato para conversar todavía. Por favor, para que nos ordenemos con las preguntas, ahí en las tarjetitas de preguntas. Yo tenía preguntas, no sé si para cerrar el tema del tejido de la araña, ¿quieres conversarnos algo más al respecto? No, bueno, o sea, como en el fondo siento que lo que para mí es como muy fascinante es que sea un líquido que nace de su abdomen, de la parte posterior a su abdomen, que es una secreción en el fondo. Y que ella construye su propio material, ¿cierto? Y este material es parte de su cuerpo. Entonces creo que como que me gusta quedarme como con esa idea de cómo, y lo llevo un poco, yo lo pienso, y quizás aquí tú me puedes ayudar más, porque el telar de cintura, por ejemplo, ¿cierto? Existen todas estas relaciones que uno dice, bueno,
esta parte de la mujer, en verdad, la matriz, ¿cierto? El útero, donde viven las semillas. Hay una energía que tiene que ver como con llevar a cabo algo, con hacer algo, con crear algo, ¿cierto? Y que nace de ahí, es como el corazón, como que ahí está el verdadero corazón un poco. Entonces, me gusta pensar en esa idea de que existe este ser pequeñito, que es la araña, y que, wow, que en verdad nos está diciendo cómo todo nace de ahí en el fondo. Ella con su majestuosa, eh, con esta red. Y eso, como que con eso me A mí, gustaría quedar. sí, yo creo que es súper bonito esa imagen que dijiste que en realidad la tela o el hilo en realidad no se hace eh, no se hace con el contacto de la materia, de esta materia orgánica con el aire, sino que con la fuerza con la que te tira. Y al tiro hago el link de cuando uno está hilando, ¿cierto? El hilo se hace de torcer, o sea, es bastante simple el mecanismo del hilo o de la técnica para hacer hilo, que en realidad es que tenemos una fibra, la estiramos y la torcemos y con eso ya hay un hilo que va a ser una torcedura indisoluble, después ya no se puede deshilar. Precioso. Y eso debe pasar, debe tener una relación con lo que estamos hablando de este hilo de la araña, que lo que va a hacer después es urdir este hilo, ¿cierto? Urdir Exacto. para hacer la trama después. Entonces, eso es como súper bonito y es un textil porque genera un texto y que es de una resistencia increíble, o sea, es súper resistente y además hace que sea una forma de alimentación para la familia araña. Exacto. Y eso que tú dices de la resistencia, también estuve leyendo en otro libro que tiene que ver como de ecofeminismo mm, y de sabiduría perennial, ese tipo de cosas que en el fondo hablaba de como de las telarañas y de los ángulos de sus telarañas y que en el fondo, según el ángulo que tiene, es el nivel de resistencia que va a tener. Un poco lo que tú decías. Ahí hay alguien que habla muy lindo sobre un mito mapuche que relaciona a la araña con la habilidad de tejer. Cuando una niña nacía le ponían tela de araña en la manito para que fuera buena tejedora. Qué lindo. Sí, o la llevan, gracias Marce por ese link. La llevan al árbol donde está la araña y la dejan ahí un rato para que se hagan como hagan interacción las dos, ¿cierto? Con las arañas de pronto mismas. Y eso es un súper augurio de ser tejedora, lo mismo que soñar con las arañas. También Ujú. veis que en la cultura mapuche hay una relación con los peumas que es súper importante, con los sueños. Y soñar con arañas también tiene relación con eso. O también tengo amigas Ujú. quienes despiertan con arañas en las almohadas siempre, a Guau. pesar de que no, y eh, hay muchísimos textos sobre historias también sobre las arañas que nos aluden a eso y tú cachai que el mito de la araña como madre también, ¿cierto? Como una madre súper poderosa, no siempre de manera benéfica. Claro. Eh, Está buena esta relación que podemos ir haciendo de las arañas tejedoras, pero también de las arañas como madre y cuál es toda la mitología que hay detrás de eso. Sí. Ahí también alguien mencionaba a una artista que es Louise Bourgeois, que ella es francesa, creo, y es norteamericana también. Y ella también, bueno, ella es un gran referente para mi trabajo, siempre lo ha sido, y ella tiene estas esculturas que son así, pero ya gigantes de arañas. Y Sí, bueno, unas, esa es la que se llama Madre. claro, claro, claro. Bueno, hay una película también al respecto, Ay, no la he visto. La araña, donde efectivamente aparece una escultura
no recuerdo ahora el nombre, pero es una película donde también, creo que se llama Madre también, no recuerdo. Ujú. Cuando lo recuerde, te voy a escribir, voy a investigar porque no me acuerdo. Buenísimo. Eh, Oye, la gente está contando cosas. Le retrajo ahí. Cuando joven soñé con una araña gigante que me seguía y una persona me dijo que era fertilidad. Hoy se me va. Fertilidad a los meses, después tuve mellizos. Oh, wow. El sueño jamás se me olvidó y lo veo nítido. Aún, dice Rocasat. Sí, no, yo encuentro que son muy como mensajeras también. Igual yo tengo como un sentido así que estoy, bueno, soy madre y además soy madre y padre, entonces como que estoy como constantemente así como en son de alerta igual y Mm. particularmente por el tema de las arañas de rincón. Entonces con mi hijo, de repente yo te juro que estoy así sentada y como que tengo un sensor que no sé cómo, pero miro y cuando hay una ahí, como que la siento. Y, y nada, es verdad esto de, claro, como esa relación de la madre con la araña. Eh, También la araña sé que se come al macho si no tengo mal conocido. Algunas. A la que se llama la viuda negra es la que se come Claro, el macho. Mm. claro, claro. Y bueno, yo igual siento que no, como me gusta pensar en esta idea de que si es que en este territorio existe una araña que es tan poderosa como una araña de rincón, por ejemplo, yo no creo que sean como cosas azarosas. O sea, yo creo que en verdad aquí en nuestro territorio, en Chile, en Sudamérica, hay mucho misterio, hay mucha fuerza creadora, ¿cierto? Hay como que en verdad el hecho de estar al lado de la cordillera de los Andes, al lado del mar, es un país angosto, eh, como que es tan rico en todos estos misterios y de hecho, por ejemplo, la idea como del arquetipo de la mujer araña, ¿cierto? Tiene que ver un poco con lo que se ha ido, lo que han ido contando, ¿cierto? Hay muchas historias, muchos relatos en relación a las mujeres y cómo ellas han podido ir en este espacio, en este mundo que ha sido oprimido, ¿cierto? Que todos sabemos lo que pasa con los bosques, con los pueblos originarios, ¿cierto? Que surja la fuerza, esta fuerza que tiene que ver como con la sobrevivencia también, y por la sobrevivencia como casi que, o sea, es del planeta en el fondo, es como del orden que de las cosas en el fondo. Entonces, nada, como que me gusta pensar en eso también, como la idea de cómo estamos en un territorio que tiene mucha fuerza en el fondo, tiene mucha fuerza. Oye, te hacen preguntas acá, tengo una pregunta y Sofía Pontigo te pregunta cómo escoges tu paleta de colores y qué significan. Y ahí nos Ah, vamos a ir a tu trabajo textil. buenísimo. Em, bueno, yo igual pienso harto, o sea, yo pienso mucho, como que tengo mucha actividad mental generalmente, entonces estoy como constantemente haciendo como juegos en la cabeza y bueno, y a veces eso igual se torna un poco cansador, entonces para mí el color también es como una medicina y tiene que ver mucho con el placer, como con las ganas de combinar cosas que me gusten. Yo estudié arte y además estudié pintura, esa fue como mi primera especialización. Entonces mi acercamiento al color tiene que ver desde la pintura, porque siempre como que me ha costado mucho, como que siento, por ejemplo, si yo me quiero poner a dibujar con el lápiz, me sale más fácil agarrar una brocha y dibujar con la brocha. Pero si quiero aplicar color con la brocha, o que los colores puedan como funcionar, funcionar o quererse entre ellos, eh, me sale mejor con las telas. Entonces, como que las telas es mi forma de pintar. Hola, Oscar. Qué buena. Oye, aquí a Dani dice, siento que tus composiciones no resuenan en lugares muy íntimos. Me encantan. Me gustaría saber sobre tus inspiraciones. ¿Cuáles son tus referencias? Bueno, la naturaleza siempre ha sido como mi gran maestra. Pero todo nace, todo,
yo he estado como mucho tiempo involucrada en trabajar con un grupo de personas, como de autoterapia se podría decir, eh, y precisamente tiene que ver un poco como con estar en, o sea, como que en el fondo quienes vivimos hoy en día, ¿cierto? Hemos desarrollado de distintas formas eh, como consecuencias de haber crecido en un contexto como súper competitivo, poco amoroso, neoliberal, consumismo, o sea, todo lo que implica nuestro contexto. Entonces, yo he estado trabajando siempre con un grupo de personas que han tenido consecuencias de esto, ¿cierto? Como por ejemplo las personas que sufren de adicción, de distintos tipos de adicciones. Eh, y desde ahí, acercamientos, trabajo con la plástica en general, con el oficio que se hace con las manos. Entonces mi trabajo responde un poco nace de ese interés como de autocuidado, de sanación, y como mi cabeza es el generador o sea, la mente en general funciona, está siempre funcionando. Lo que pasa es que a través del textil uno logra reposar el cuerpo, digo yo, y empezar a escuchar lo que está pasando. Y, y a través de de ese juego entre sentir el cuerpo, como, como escuchar el diálogo mental que surge de este contexto, ¿cierto? Es que yo llego a mi trabajo, pero siempre a través de la naturaleza, eh, siempre usando la naturaleza como un espejo, porque de verdad creo que todas las respuestas están en ella. Lo que pasa es que nosotros somos una sociedad muy antropocéntrica, nos gusta pensar que las respuestas las tenemos nosotros o que vienen como del raciocinio, pero en verdad creo que la naturaleza de verdad nos plantea varias respuestas. Bueno, sí, o sea, esta cultura occidental Exacto. a la que no pertenecemos, pero que estamos igual insertos, eh, nos ha obligado a pensar que mente y corazón, o cerebro y corazón, son cosas diferentes, y que uno puede pensar con la emoción y puede pensar con el cerebro, y que las dos no se llevan bien y como que se odian, no Claro. sé, y que son diferentes. Uh -huh. Pero eso es absolutamente falso. O sea, si nos volvemos a las culturas de las primeras naciones, nos vamos a dar cuenta de que esa es nuestra diferencia entre el pensamiento que es oriental o de las primeras naciones. Es un pensamiento que es todo, donde el cuerpo piensa completo. O Uh sea, -huh. uno no piensa con el cerebro y con el corazón, piensa con el cuerpo completo. Y eso es algo que nos han obligado a ver y a pensar así, y está súper errado. Y eso es lo que hace que nos enfermemos, que el colon, que no sé qué, todas esas mentiras que nos han hecho creer, son las que nos hacen enfermar, porque claro, estamos pensando una cosa acá supuestamente, pero estamos sintiendo otra, y eso hace un choque. O sea, claro, estás haciendo algo que no quieres, o estás pensando en algo que quieres hacer. Exacto. eh, y el pensamiento original es que somos un solo cuerpo. Eso de que estamos divididos entre cerebro y corazón es una mentira que nos hacen creer para que produzcamos. Eh, y creo que eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Tratando de sacarnos esas ideas y pensar por fin, de nuevo, entre el cuerpo, con el cuerpo completo. Claro. Claro, existe como que se separó, y claro, y también es como o sea, yo lo veo como, claro, efectivamente es algo que se nos ha impuesto y que llevándolo como a la idea de cierto de este libro, como que en verdad esa es la pérdida, cuando ocurre esa separación, ocurre la pérdida de como de esta mujer salvaje, ¿cierto? De esta mujer Claro. que tiene conocimiento, ¿cierto? Y también eh, el ser humano ha ido cayendo en todas estas ha sido tal la separación, ¿cierto? Que ha buscado cosas como para, que,
inconscientemente es como van y consumen cosas para llenar esa parte del vacío que genera esa separación, ¿cierto? Sí. Y se un círculo vicioso al final, pues, porque obviamente que no lo va a ir y gastarse todo esto, o comprar todo esto, o llenar la vida de cosas que no son necesarias, ¿cierto? No, jamás van a llenar algo que es inmaterial, ¿cierto? Es un ciclo. Claro, te va generando ansiedad esto de no poder tener todo lo que te exigen que tengas o que seas de la manera que tienes que ser supuestamente frente a la sociedad. Cómo en el textil podemos lograr esta conexión? ¿Cómo logras esa conexión con este lugar no binario, con este lugar no dualista, eh, con la cosmovisión? ¿Cómo te conectas a través del textil? O sea, yo siempre creo que el textil, lo que es muy lindo es que de verdad pasa por el cuerpo y hace la idea que uno ponga como a mover la mano, uno se pone en reposo, uno se dispone a otro ritmo. Y creo que ahí ocurre nace esa unión. Además que también creo que el textil, bueno, y como llevándolo también pensando en todas estas dimensiones que tiene el textil, ¿cierto? Funciona a nivel social muy bien, entonces une a personas, se genera la tribu en el fondo, entonces ayuda a Genera generar... la red textil genera, o sea, el textil genera esta red textil también, la malla. Mm. Exacto. Uh-huh. Entonces, como que yo creo que todos esos elementos unifica, hace como estos nodos, estos puntos, ¿cierto? Y todos esos elementos son súper importantes y creo que también son muy importantes a nivel como para construir sociedades, porque en el fondo hay reunión, hay comunidad, hay ideas, hay creación, ¿cierto? Hay creación en todo índole, no solamente creación material, sino que se están generando, no sé, creo que es como casi que un hacer cívico también, en ese sentido. Y ha sido súper rico, en verdad. Bueno, la misma escuela también, como que creo que uno es muy biodiverso, es muy biodiverso el mundo también. Sí, volver a esto orgánico de comunidad y de trabajar cada uno dentro de su rol pensándolo no solamente como vocación, ¿cierto? Porque también nos han puesto esta palabra como de vocación, ¿no? Tú tienes vocación de médico, tienes vocación de arquitecto, tienes vocación de esto, pero esto también es falso. Uh-huh. Pero sí, siento que como comunidad podemos hacer, tenemos un rol dentro de esta comunidad y cuando lo encontramos, yo como textilera lo he encontrado, cuando lo encontramos y empezamos a formar parte con otra, dentro de la comunidad también, Uh-huh. con otros que tienen ese mismo rol, como una especie de gremio, como esto de volver a las escuelas de maestro-aprendiz, Uh-huh. creo que es un camino por el que vamos, para ir Uh-huh. generando nuevas comunidades. Exacto. Siento también que de pronto esto de estar en cuarentenado ha sido una mega experiencia para todos. ¿Cómo ha afectado eso en tu creación de este último tiempo? Uh-huh. Entre eso y nuestra explosión social, ¿cierto? Que acá en Chile o sea, se fundieron y que son una sola cosa al final. Cuéntame cómo ha ido eso, cuál ha sido esa relación desde lo social afuera, político y biopolítico también, Uh-huh. político-social, biopolítico, cómo ha afectado tu trabajo. Uh-huh. Bueno, para mí igual ha sido bien enriquecedor, como creo que desde el 18 de octubre, por ejemplo, se me ha transformado muchas formas de ver las cosas y aprender también. Y nada, y me he tenido que ir como empoderando de esta como fortuna que he tenido de tener un pedazo
que en verdad no es mío, es de mi papá y mi mamá, un pedazo de tierra donde existen todos los conflictos del agua, por ejemplo, donde yo he tenido que, y donde yo soy como la única mujer y además joven en un grupo de 11 regantes en este sector, donde yo he tenido que ir alzando la voz para poder, como para poder administrar el agua, eh, porque hay toda una mafia, una mafia heavy, entonces me he tenido que ir como ahí yo de a poquito he ido metiéndome y al final ya como que ya estoy organizando el grupo de WhatsApp, como que estoy ahí ya como que, y soy la única mujer, entonces como que me he tomado la responsabilidad de empezar a denunciar también cuando han habido como muchos abusos en ese sentido y también de poder llegar a acuerdos, porque por ejemplo hay gente del frente de la calle que son casas, que la gente que los regantes no quieren pasarle agua y bueno, y ahí estamos como, estoy tratando como de quizás traer esta forma más blanda de abrir la comprensión en ellos, porque ellos, por ejemplo, con la gente que estaba ahí trabajando, entre comillas, son puras personas adultas, puros hombres, todos sobre los 70 años, y tú los ves como son, o sea, aproblemadísimos. Entonces, bueno, por ese lado, denunciando también el trabajo las faenas que tienen aquí en el sector, que en verdad dejan la embarrada en los potreros, no limpian, llamando a la gente que está a cargo, tomando las respuestas de ellos como súper ofensivas, pero bueno, en ese sentido, como concretamente, eh, no sé qué tiene que ver con el textil en verdad, pero para bueno como aprender un poco a trabajar, moverme en distintos ámbitos, porque yo igual soy una persona que cambia mucho, como que necesito estar en constante movimiento de hacer. Necesito eso un poco como por terapia también. Y bueno, y en base a la cuarentena, igual al principio fue súper difícil porque, claro, estoy con mis padres y además mamá, papá al mismo tiempo, como que mi hijo en el colegio y también la necesidad de tener un espacio para una, pero finalmente como me di por vencida como a tener la lucha y nada, bueno, saqué a mi hijo al colegio porque en verdad no coincidía con lo que yo necesitaba y mi hijo necesitaba en ese momento y como que todo se ablandó y me pude concentrar en mi trabajo. Y al principio estuvo muy rico, como guau, así mucho, era como algo que hace mucho tiempo necesitaba, como de en verdad casi que tenernos a todos juntos en la casa y poder dedicarnos a eso, a estar ahí juntos y convivir. Pero igual eso me sacó la cuenta, porque después me cansé mucho. Y hasta el día de hoy me siento un poco cansada, como que necesito un espacio. Ahora tengo ganas de estar en el jardín, en verdad. Como que llegó la primavera, está muy bonito todo y bueno, y aquí crecen muchas plantas silvestres, por ejemplo, ahora está por todos lados creciendo maravilla, o sea, manzanilla, entonces estoy como... Es como Sí, yo creo que también tenemos que aprender lo mismo, todo. Tenemos que aprender a ver esos tiempos, ¿cierto? Porque van a haber tiempos en que se puede poner a trabajar uno en el textil y otros que uno va a necesitar como recargarse de energías para poder aplicarlo después al textil. claro, Eh, y quizás este es tu tiempo de estar eh, cargándote de nuevo para volver a trabajar en lo tuyo, sí, ¿cierto? De una forma creativa, para sacarte también la mala energía que te está dando esto del agua, pero creo que en mi mente afiebrada, ¿cierto? Todo siempre tiene relación y lo del agua es un tema potentísimo sí, que debemos resolver y que tenemos que trabajar y que algunos se van a hacer más responsables que otros. Ver también a los adultos o a la gente más grande como que no son abuelitos, como nos quisieron vender la pomada aquí ahora en la Teletón, sino que son personas
no abuelitos, no todo el mundo es abuelito primero, ni abuelita, son personas y que tienen un poder también. Y que es difícil como meterse, sobre todo en lugares como en los que estás tú, es difícil meterse ahí como persona que siempre te van a ver como chica, sin experiencia, ¿cierto? Y empoderarse para poder hablar de igual con ellos y tener que ganarte un espacio, eso es potentísimo, Sí, potentísimo. Y de sí, alguna manera eso se va a ver reflejado en algún momento en tu trabajo creativo, creo. sí, sí, de todas maneras, o sea, igual yo, como estar aquí, por ejemplo, y ver el verano en los Andes son casi que 40 grados, o sea, 38, es muy seco, y ver cómo la tierra se agrieta, entonces hace como sentir mucho ese, como sentir la escasez de agua, o el saqueo, ¿cierto? Sentirlo. Y eso, bueno, me llevó a tener harta conciencia del tema del agua y a trabajar y abordar mucho sobre el agua, hacer paisajes. Eh, pero, no sé, yo siempre siento que el textil es como genera ese espacio, ¿cierto? Ese espacio de, de como de hacer como de procesar todo. Y también me genera a la vez como el impulso para poder salir a actuar, no como para salir y activar, o sea, y no solamente como hacerlo poesía nomás, sino que llevarlo a cabo también de alguna forma. Claro, Como, lo que hemos estado hablando en otras sesiones también de nuestro textil como activismo, exacto. eh, ¿cierto? También esta comunidad que hemos ido creando y que espero que se vaya ampliando, eh, también va a aparecer de esa manera, sirve para eso, como, como para llenarnos de energía y poder decir las cosas que tenemos que decir. Oye, ¿sabéis que nos quedan Oh, unos minutitos? No, si esto se va así. eh, mira, aquí Rehacer Manufactura Textil nos dice, hay un documental bello en Netflix, qué Besa el lindo. suelo se llama, indispensable en estos días, suelo y agua, uno solo. Creo que el tema del agua es un tema que tenemos que tener súper presente. eh, y que eso también debería ser, y creo que hay gente ya trabajando, textileras trabajando en algunos lugares, no solo acá, sino que en Canadá se está cubriendo, las personas de las primeras naciones también están trabajando mucho el tema del agua. El tema del agua en Latinoamérica es heavy y el tema de los terrenos y cómo se limita el agua de algunos a otros, un tema del patriarcado así muy, muy grande. Heavy. Y cómo Caña está Textil administrada, Brigio. nos dice que me encanta haber conocido hace un tiempo a María José, su trabajo siempre es inspirador y bello. Gracias, Te linda. mandan muchos, muchos abrazos y besitos. Nos quedan pocos minutos para que yo voy a finalizar esto porque no tenemos mucho más tiempo y para que pueda quedar grabado y que otras puedan también visualizar esta conversación que hemos tenido, María José. Muchísimas gracias. Ahí está Centro de Insisto Estudios del Agua. Bacán. Ay, me encanta que haya gente de otros lados, del resto de Latinoamérica también, y que nos estén aportando. Maravillosa conversación, dicen ahí. Bueno, yo aprovecho también de despedirme, porque ya no voy a ser moderadora hasta no sé cuándo. Espero volver en algún momento. La próxima semana está Karen y recuerden que en octubre tenemos solamente dos conversaciones porque tenemos aniversario 18 de octubre, muy importante, recuérdenlo, y también tenemos plebiscito. Ujú. Eso. Gracias, Eh, Melina. Gracias, ¿Algo que decir antes ha de que sido nos vamos? bacán.
Nada, no, bacán, ha sido súper buena todo este tiempo escuchándote, participando y siendo como moderadora en las conversaciones. Ha sido un gusto poder conocerte y lo has hecho súper bien también, así que gracias. Y gracias a todas y a todos y a todes que se sumaron a la conversación. Nada, pues seguir ahí dándole nomás, tejiéndonos y como para terminar con la idea del agua y como de la Ujú. conciencia y en relación al textil también, ¿cierto? Como igual yo leyendo la historia de la araña, ¿cierto? Como que se come su propia telaraña cuando no le gusta, como hasta en eso es ecológica la araña. Entonces como pensar un Mm. poco en esa idea como de la reutilización. Absolutamente. Y un mensaje también a la gente animalista eh, con respecto Sí, a el animalismo no implica que vayamos a consumir plástico, por favor. O sea, exacto. dejemos, tratemos de tirar menos plástico, porque eso también genera que eso llega al agua, por supuesto, o sea, estamos llenos de microplásticos que llegan al agua y eso también afecta a los animales. O sea, tenemos un montón de animales afectados por las cuestioncitas de los aros de los plásticos, ¿verdad? Las mascarillas, por favor. Ah, eso era algo que quería decir. Me queda un minuto. Cortar el elástico de las mascarillas cuando dejemos de Buenísimo. usarlas para que los animales también no se ahoguen con ellos. Ya, así que tengamos presentes esas pequeñas cositas que pueden cambiar el mundo. Abrazo a todos, muchísimas gracias por estar. Tuvimos muchísima gente también conectada hoy y métanse a Escuela Libre Textil, vayan a ver el trabajo de María José también. Muchísimas gracias. Un beso, Un abrazo, gracias. nos Gracias, vemos. Melina, gracias a todos. Chao, chao. Chao.